Parte 1. Los invito a abrir su Biblia en el capítulo 8 de Romanos para terminar esta sesión del versículo 31 al 39 que vamos a culminar en el día de hoy. Voy a lecturar, dice así. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí la palabra de Dios. Generalmente, cuando ustedes participan en una boda o si alguno está casado, sabe que entre los jueces, los que están ahí, los que participan, participan en lo que son los votos y los deberes conyugales. La persona se compromete a ciertas cosas. Lamentablemente, eso a veces dura poco, porque existe en el día de hoy incluso express, creo que son divorcios. Y a veces sucede que se separan porque las causas son por dinero, porque ya no te amo, por incompatibilidad emocional, y por otras cosas que puedan agregarles ahí que pueden llegar a pasar. Eso no sucede con el Señor Jesucristo. Él dice que lo que estamos en Cristo y el que el Padre le dio al Hijo, nada nos va a separar de la novia de Cristo. Nada de esas cosas podrá separarnos de su amor. Él dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo, así como éramos. Y Él nos va a seguir amando. Y nada va a poder separar lo que el Padre unió con su Hijo. Su Hijo lo casó con su esposa, la Iglesia. Y Él va a cumplir esa palabra. Entonces los invito a continuar en el día de hoy de que nada nos va a separar del amor de Cristo. Y en eso somos más que vencedores. Vamos a empezar entonces en el día de hoy. Pablo va a empezar a hacer unas preguntas ahí retóricas y él mismo las va a contestar ahí. Vamos a empezar con 5 preguntas que está hablando ahí Pablo. Pablo, si ustedes ven, primero, para hacerle acordar un poco a ustedes, él va a usar ciertas imágenes, va a ser judiciales. Y va a hablar primero que Dios está con nosotros. Yo voy a tratar de demostrar qué significa estar con Dios con nosotros. Y para que podamos apreciar. Pues yo le digo a ustedes, Dios está con nosotros. Ah, sí, Dios está aquí. Pero nada más. Quiero mostrarle lo que es que Dios no esté con una persona. Y Pablo va a mostrar algunas imágenes judiciales por nosotros, que nos entregó a su Hijo, que no hay ninguna condenación, que Dios fue lo que nos justifica, que tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Y está hablando de algo ya de un juicio emitido. Quizás nosotros no lo podemos apreciar porque, ¿sabe qué pasa, amado? Nosotros nos vemos nosotros mismos. Ese es el problema. El problema es que nos vemos nosotros y nos conocemos. Nadie nos conoce más que nosotros mismos, nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Eso a veces nos acusa. Pero no podemos entender lo que es el juicio que ya emitió Dios. Y eso es una garantía segura, porque si ustedes han leído alguna vez nuestra confesión van a ver algo que se llama la perseverancia de los santos, que yo le diría que eso tendría que ser la perseverancia que Dios pone en sus santos para envolverlo en su gracia en Cristo hasta llevarlo al cielo. Entonces cuando nosotros entendemos la seguridad de la salvación, podemos entender lo que es que Dios está ahí con nosotros y que nada nos va a separar, nada, no puede haber nada que nos pueda separar, incluso ningún pecado. Eso no significa que la persona debe permanecer en ahí, porque si es cristiano va a luchar y va a pelear contra eso. Es un significado que la persona ha sido salva.
Pero Pablo va a mostrar eso, que el Señor nos guarda y nos va a guardar en todo camino, va a sacar todo estorbo para poder que nosotros lleguemos a la presencia de Él. Él nos va a guardar y nadie nos va a separar del amor. Aquellos que Dios lo puso en las manos del Señor, dijo, nadie me los va a separar, Él me los dio a mí. Y entonces debemos entender eso, que vamos a llegar al cielo. Ahora, esto quiero que entiendan, amado, que esto no significa ausencia de males. El cristianismo no significa ausencia de mal, todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo que nos prometió que íbamos a tener, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero que no nos preocupemos, dijo. Entonces vamos a mostrar que males va a haber siempre, pero Dios va a estar con nosotros, nada nos va a separar hasta llegar hasta ahí. Vamos a perseverar hasta el final. Y eso es un poco lo que voy a hablar ahora en el día de hoy. Entonces Pablo va a empezar a hablar de que el Señor Jesucristo venció toda maldad. No sé si te acuerdas, una vez yo leí Hebreo, creo que era el Hebreo 2.14, si no me equivoco, sí, 2.14 y 15, que dice así: así que por cuanto ellos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Jesucristo venció todo. Por medio de Él somos más que vencedores en todas las cosas. Él venció la muerte, venció a Satanás. El último que vencer va a ser la muerte. Y todo en Él somos más que vencedores. Cuando decimos más que vencedores no significan las cosas mundanas como predican otros, sino que Cristo venció todo, principado, potestad de todos. Incluso el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice en 1 Corintios 15, 26. Y en Él también. Nosotros tenemos que pasar eso porque el cuerpo es corruptible y tenemos que morir. Pero después que pasemos la muerte como progreso de peregrino y crucemos esas aguas, nosotros llegamos. O sea, entonces, ni siquiera la muerte. Todo lo contrario, la muerte nos va a abrir la puerta para entrar. Entonces, Dios está con nosotros, eso es lo que debemos entender. Ahora yo quisiera invitarlos a algo para que podamos recapacitar. Para poder entender que Dios está con nosotros, yo me gustaría que ustedes pudieran entender qué es lo que Dios es, que Dios no esté con nosotros. Y cuando Dios no está con alguien, quiero que entienda que una persona debería preocuparse. En Nahum 2.13 dice así: he aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, encenderé. Y fíjese cuando Dios, para que puedan entender y puedan apreciar que Dios está con ustedes. Con lo que no está, dice el Señor, encenderé y reduciré a humo tus carros, o los que sean vehículos, propiedades y espada, la seguridad que tenía. Devoraré tus leoncillos, cortaré de la tierra, y nunca más se oirá de ti, de tus mensajeros. En el 3.5 dice: heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro. Descubrir las faldas es entendido como levantar la pollera, algo así, para que se vean la vergüenza, y una forma de entregarlos. Mostraré a las naciones tu desnudez y los reinos de tus vergüenzas. Jeremías 50:31, juicio contra Babilonia. Aquí estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor de los ejércitos, porque tu día ha venido y el tiempo que te castigaré. El soberbio trompezará, caerá y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en su ciudad y quemaré todas tus ciudades. Y ustedes después ven, van a ver juicios con Tiro, con Sidón. Pero lo que me gustaría mostrar es una parte donde contra el pueblo de Dios, en Levítico 26, voy a tratar de hacer rápido, por cuestiones de tiempo. Levítico 26, y fíjese que juicio contra Israel, mismo por la desobediencia y la idolatría, del versículo 14 al 46. Es larguísimo, pero yo voy a tratar de leer algunas partes nada más. Dice así. Levítico, dije, 26:14, ¿no? Pero si no me obedecieres y no ponés por obra todos estos mandamientos y despreciás mis estatutos y si aborrecer vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto: pondré sobre vosotros terror súbito, tisis, fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vosotros enemigos las comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros para que sea derrotado delante de vuestros enemigos, a los que aborrecen y os dominan, y huiré sin que nadie los persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré
vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará producto de los árboles de la tierra, no darán su fruto. Y si procedéis con hostilidad contra mí, y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros, 7 veces más conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo, que privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado, y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no os enmendéis ante mí, sino que procedéis en hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros. Y yo mismo heriré 7 veces más por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando vos reinase en vuestra ciudad, enviaré pestilencia entre vosotros para que seáis entregados en manos del enemigo. Cuando vos os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os darán vuestro pan en cantidad a medida, de modo que comeréis y no saciaréis. Y si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad ante mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestro pecado. Comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras hijas comeréis. Si ustedes una vez han escuchado como cae Jerusalén en otras partes, saben que ellos estaban cociendo a sus hijos. Dios lo cumplió. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré lugares altos, son las de idolatría. Lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso, montaré vuestros hilos, pues mi alma los aborrece. También dejaré vuestra ruina en ciudades, desolaré vuestros santuarios, y no oleré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra de modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestra ciudad quedará en ruina. Esto pasó, si se acuerdan, fueron entregados ellos, 70 años. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo. Y el Señor sigue ahí. Dice, fíjate hasta en la parte, dice hasta el 40. Si confiesa su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados y por las infidelidades que cometieron contra mí. Si ustedes leen todo eso le pasó a Israel. Ahora cuando Pablo dice acá en Romano, ¿sabe por qué me tomé el tiempo de leer todo esto y todos estos minutos? Porque yo quería que ustedes aprecien lo que dice Pablo acá. Cuando Pablo dice, entonces ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Pueden entender por qué dice eso? ¿Pueden apreciar lo que es Dios, que Dios esté en contra con alguien? ¿Que Dios esté así airado? Aunque ustedes no lo vean todavía, porque hay un tiempo donde ha establecido. Dios puede tener paciencia y decir, pero no le hace nada, como Asaf. Dios tiene un tiempo. Entonces, para que puedan entender lo que es cuando un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene la bendición del Señor y dice, Dios está conmigo. Me dio a su hijo. Amado, ¿qué más necesito yo? Entonces, Pablo nos va a mostrar eso, que Dios está con nosotros. ¿Y cómo sé entonces que Dios está con nosotros? ¿Cómo puedo aseverar? ¿Cómo puedo decir que Dios está con nosotros? Bueno, en el versículo ahí 31 dice, entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está con nosotros? Y en el 32 nos responde, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos concederá también con él todas las cosas? Y ahí nos responde, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque Él mismo nos amó y entregó a su Hijo amado, su propio Hijo amado. Nos entregó incluso cuando nosotros no le amábamos. No sé si se acuerdan, creo que es en Romanos 5, me parece que era, a ver si lo chequeo, pero creo que era el Romanos 5, 5 al 8. Y la verdad, creo que era, sí, en el 5, el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles o pecadores, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor y que Dios está por nosotros, a todos aquellos que han creído. Dios entregó a su Hijo amado, los dio por nosotros. Creo que el domingo pasado, si no me equivoco, yo leí Hechos 2, hablando de la cadena de salvación, en Hechos 2.23, si no me equivoco, que dice así: a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por mano de impío y le mataste. El Dios le resucitó. Entonces Dios mismo fue el que lo entregó. Dice, porque Dios nos entregó a su Hijo amado. Ustedes conocen el texto de, que creo que es Juan 3:16, ¿no? Que por lo tanto Dios amó tanto al mundo para que todo aquel que
perdón, lo voy a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí podemos entender nosotros esa seguridad que tenemos de la salvación, de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque Dios entregó a su Hijo amado. Y eso debería bastarnos si nosotros entendríamos que es. Entonces, como vamos a ver más adelante, no va a haber nadie quien se oponga, ni siquiera a Satanás, ni siquiera al diablo, ninguna potestad, ningún enemigo. Eso no significa ausencia de males. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestro lado, pase lo que pase. A pesar de las cosas y pruebas que vamos a tener, que Pablo va a mostrar acá, que vamos a tener en esta vida muchas aflicciones, pero debemos confiar que Dios entregó a su Hijo amado por nosotros. Y esto fue incluso cuando nosotros éramos, vamos a decir, hostiles, cuando nosotros ni siquiera le amábamos al Señor. El Señor ya nos había amado antes de la fundación del mundo, y el Señor no nos va a dejar. Mismo Pablo, fíjese, Pablo era un hombre que estaba con el Señor, pero a pesar de eso lo abandonaban y lo dejaban a Pablo, como voy a ver dentro de un rato. En 2 Timoteo 4:16, versículo 17 dice así: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y de que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Y así fui librado Daniel de la boca del león, así fueron librados los amigos de Daniel. El Señor estaba con ellos, estaban en el fuego, pero el Señor estaba ahí. El Señor dio su promesa: aunque pase por las aguas, yo estaré, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, Él de verdad cumple su palabra. Debemos entender lo que en esa seguridad de la salvación debemos confiar nosotros. Voy a seguir en la segunda parte.